Mis hermanos, nuevamente queremos saludarlos, queremos bendecirlos, desearles lo mejor en este tiempo de Adviento, que se reúnan con sus familias, que tengan un momento de compartir, de fraternidad, pero sobre todo de pedir perdón. Estamos aquí nuevamente en este podcast para hablar de la confianza. Es importante tener la confianza de verdad en el Señor. Pero antes que todo, vamos a iniciar con un texto bíblico que nos ayuda a argumentar un poco sobre esa confianza que tenemos que tener. Muy bienvenidos en espíritu y en verdad. Amén, muy bien. Amén. Vamos a compartir entonces un texto del profeta Isaías en el capítulo 41, en el verso 10. Dice así: No temas, pues estoy contigo. No mires angustiado, pues soy tu Dios. Yo te fortalezco, además te auxilio y te sostengo con mi diestra victoriosa. Siempre, mis hermanos, vamos a recordar, decimos palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Siempre nosotros recalcamos como creyentes, como católicos, que esto que estamos leyendo es palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, es la palabra que el Señor nos dejó. Y me gustaría decir tres ideas muy rápidas acerca de este texto de Isaías 41. Miren que empieza diciendo el texto: no temas. Y me hace recordar las palabras iniciales del pontificado de Juan Pablo II, que comenzó así: no temas. No temas porque yo estoy contigo. Y es algo que todos nosotros tenemos que recordar. Tenemos que recordar que Dios está siempre con nosotros. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Creador. Y Él quiere que nosotros estemos libres, que nosotros estemos bien, que nosotros seamos felices. Esa es la primera idea. Segunda idea, dice el texto: no mires angustiado, no mires angustiado. Muchas veces nosotros, por las diferentes circunstancias que vivimos, nos angustiamos y nuestra mirada es de angustia, y cuando miramos con angustia perdemos el foco de la realidad y a veces nos dejamos creer. Ahí es cuando entran las mentiras del enemigo. Entonces ustedes saben que el diablo, su poder es la mentira. Entonces nos engaña y nos hace ver cosas que no son, como si fueran, y nosotros no las creemos. Entonces no mires angustiado porque es que tu Padre, tu Dios, te sostiene, te bendice, te guarda, te protege. No mires angustiado. No debemos mirar angustiado con esos ojos humanos de angustia, pues Dios es tu Dios. Dios es tu Dios, aunque suene redundante. Amén. Y cuando estamos en Él, en sus manos, en su amor, en su misericordia, todo va a estar bien. Amén. Entonces no mires con ojos de angustia, mira siempre con ojos de esperanza. No te vaya a pasar lo que le pasó a Pedro, que le dijo al Señor: si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y el Señor le dijo: pues ven. Y él empezó a caminar sobre las aguas, pero empezó en algún momento, desvió la mirada de Jesús y empezó a mirar con angustia. ¿Y qué miró con angustia? Que estaba sobre el agua, que esa agua estaba moviéndose y comenzó a hundirse. Camina siempre sobre las aguas, pero mirando siempre a Dios. No mires con angustia, mira con esperanza, mira con fe. Amén. Amén. Tercera y última idea muy rápida: yo te fortalezco. Dice el Señor: yo te fortalezco y además te auxilio. Entonces siempre ten claro que nosotros tenemos un auxiliador. Tenemos a alguien que nos fortalece, que nos auxilia. Y dice la última palabra: te sostengo con mi diestra victoriosa. Nosotros tenemos a alguien que nos está sosteniendo siempre. Tú que en este momento estás llegando y que estás viendo preciso en este instante y de pronto estás pasando un momento de angustia, no mires, no le pongas cuidado a la angustia. Dale poder y autoridad al Dios que te fortalece, al Dios que te auxilia, al Dios que te sostiene con su diestra. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Padre. Amén. 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 Un aplauso al Señor por esa palabra tan eficaz, tan directa sobre la confianza. Y bueno, yo quiero hacerte una pregunta a ti. Para ti, ¿qué es estar confiando en el Señor? ¿Cuál es la confianza que tienes en Dios? Porque
podemos escuchar la palabra, podemos sentirla, podemos experimentarla en nuestra vida, pero a veces, así como nuestros perritos, nos sabotea la mente, nos sabotea el espíritu, nos sabotea nuestros pensamientos, y la confianza definitivamente tiene que estar en Cristo Jesús. Bueno, amén. Pues vamos a proseguir porque hoy tenemos nuestro invitado de hoy. Ya ustedes saben que este podcast de Espíritu y Verdad nuevamente lo ponemos en, digamos que para que ustedes entiendan cuál es la intención. Nuestra intención es contar historias de vida, pero también orar. Y en esa oración, pues permanecer en el Espíritu y permanecer en la verdad, que es su palabra. Amén. Nuestra invitada se llama Anita. Un aplauso para Anita. Como lo prometido es deuda, nosotros les dijimos desde el que empezamos este proyecto que iba a iniciar con nosotros mismos nuestras historias de vida. Amén. Así que hoy le tocó el turno a Anita. Amén, amén. Anita, bienvenida a este proyecto en Espíritu y en Verdad, proyecto que nace del Espíritu, proyecto que sabemos que va a impactar muchas vidas y en eso tenemos de verdad confianza en el Señor, que cada persona va a transformar tu corazón, tu mente y tu vida. Amén. Amén. Bienvenida, Anita. Muchas gracias. Oye, bienvenida. Bienvenida, Anita. Bienvenido, gracias. Háblanos de ti, Anita. ¿Quién eres? ¿Qué hay dentro de toda tu historia atrás? Y bueno, ¿qué nos quieres hablar hoy sobre tu vida? Yo diría que comencemos en el orden cronológico. Cuéntanos cómo es tu hogar, dónde naciste, quién conforma tu familia. Ok, bueno, yo nací aquí en Bogotá, soy de acá, de Bogotá, nací exactamente un 28 de septiembre del 2000, entonces ya empecé, mi vida empezó en el milenio, definitivamente ya hay que decir que hubo un cambio grande en el mundo, en la tierra, entonces mi familia se conforma por mi mamá, mi papá, mi hermano. En el 2000 nosotros estábamos celebrando el jubileo. O sea, tú estabas naciendo y nosotros estábamos celebrando el jubileo. Imagínate, es una bendición. ¿Cuántos años tenemos? Eso les dejaremos a ustedes que hagan las cuentas. Yo exactamente, pues, mi edad, tengo 25 años, lo pueden comprobar por el año en que estamos, es mi edad prácticamente. Entonces ahí, como decía, mi familia se conforma por mis dos papás y mi hermano inicialmente. Como que así empezamos, pues los cuatro. Primero nació mi hermano y después llegué yo a la vida de mis papás. Y pues ahí cabe resaltar y agrego que pues yo fui un milagro, porque ese fue el primer milagro que hizo Dios en mi vida, la vida como tal. Porque resulta que yo nací, pero digamos que en unas condiciones donde mi mamá pues sufrió mucho porque ya no podía tener hijos. Por la gloria de Dios tuvo a mi hermano y a los 8 años pues buscaron el otro hijo. Ella ya había tenido un embarazo después de mi hermano, pero pues abortó, tristemente. Entonces como que estaban ahí mis papás con miedos. O sea, fue espontáneo, ¿no? O sea, sí, fue una cosa... Sí, fue un aborto espontáneo. Sí, fue un aborto espontáneo que pues tuvo un accidente y pues abortó. Entonces digamos que cuando o sea, Dios me dio la vida, mi mamá pues ella estaba sufriendo mucho y muchos dolores porque ella tenía problemas en la matriz. Entonces, empezando por ahí, los doctores le dijeron que era una colitis o algo parecido y le mandaron medicamentos para los dolores. Ahí fue el primer instinto de mamá. ¿Qué edad tenía ella en ese momento? 35 años, creo. 35 años. Entonces ahí fue cuando mi mamá sintió que no era una enfermedad, se sintió diferente. Ese instinto de estoy embarazada le ocultó a mi papá esto, porque mi papá en su afán quería que ella se tomara los medicamentos y nada, ella lo ocultó, porque o sea, tenía que esperar 15 días para que saliera que estaba embarazada, entonces aguantó 15 días los dolores. Y pues ella fue al médico y le dijeron, pero usted, ¿por qué va a decir que está embarazada si eso no es un embarazo? O sea, no se crea, usted no puede tener hijos. No creyeron en ese sentir. Exacto.
Entonces mi mamá... No le hicieron exámenes ni nada. Nada, dijo, usted está loca. Eso es algo Literal. muy común. Y creo que es normal, porque cuando una mujer tiene estas afecciones, lo más típico es que se confunda el embarazo con Ya. con Pero una la situación. obligación clínica Debería médico ser, es exacto. Descartar. verificar y descartar, aunque haya la condición de la persona, porque puede darse como se dio el caso. Exacto. Es un error que se comete y que no debería ser. Exacto. Como que o sea, como que ya saben, o sea, piensan que lo saben todo. No, eso son miomas. Y mi mamá tenía miomas. Pero entonces ya lo asumieron así. Y pues mi mamá persistió y ella esperó sus 15 días, se hizo la prueba de embarazo y efectivamente. Entonces ese es el primer milagro, que ante todo pronóstico pues pude nacer bien, porque si ella se hubiera tomado los medicamentos o hubiera abortado o hubiera nacido con una enfermedad. O sea, ese es el primer milagro en mi vida y en la vida de mis papás. O sea, como la luz de una niña, ¿no? Porque tenían a su hijo, a mi hermano, pero mi papá quería una niña. Y mi mamá, me acuerdo que se postró ante Dios y le dijo, pero ¿cómo? O sea, ya me la diste. ¿Cómo me vas a quitar esta bendición? Eso es de apropiarse y tener la confianza en Dios. Y dijo, y yo voy a tomar esta hija y va a ser así, y yo la quiero crespa, yo la quiero mona, yo la quiero que sea una niña. O sea, y ya ahí con las exigencias, con la autoridad que Dios le dio de decretar bendición a los hijos, ella lo hizo. Y así fue cuando yo nací. Y ese es el primer milagro de mi infancia. ¿Qué dijo tu papi cuando supo? Primero que ella no se tomó los medicamentos por el sentir de mamá, de sentir que es un don que el Señor nos está dando a las mujeres y nos los ha dado siempre. Y segundo, el saber que llegaste tú, o sea, que estabas ya una bebé en camino. No, pues mi papá, claro, un hombre dentro de la razón quiere proteger a su familia. Entonces por esa razón mi mamá no le contó. Y exactamente yo creo que mi papá, al ver que ella estaba embarazada, pues ya le dio toda la razón. ¿Sí me entiendes? Ya... Obviamente mi papá tiene ese pensamiento de que primero es la esposa y después el bebé, cualquier cosa que pase, ¿no? Y eso pues es decisión y respeto de cada persona. Pero pues mi mamá como fiel, mamá, o sea, cristiana también ante Dios, dijo, no, pues voy a tener fe en que este hijo va a nacer. Y obviamente, o sea, complicaciones, se engordó, parecía, eso que dicen que parece una nevera, totalmente, o sea, se engordó muchísimo. Problemas, yo creo que hubo. Nací a los 7 meses también, o sea, como que contra todo pronóstico también, como que los médicos se vuelven pesimistas un poco en todo este proceso del embarazo, y más ahora que es más fácil abortar, hay que decirlo. Entonces, pues, eso fue mi historia. Ahora bien, la ciencia, cuando ellos dicen, no, o sea, usted está loca, y ella va y dice, vea, estoy embarazada. No. ¿La ciencia qué hace ahí? El médico. Nada, o sea, es como que ya dicen, bueno, o sea, es que como que ya, bueno, sigue los procesos, quiere tener el bebé, no quiere abortar, porque son esos casos donde te ponen contra la espada y la pared. Usted no puede tener hijos. Y ya, ok. Así es de simple, sino que la fe en Dios permitió, y pues creer, la confianza en Dios, y que le puso a mi mamá esa confianza, yo a tener a mi hija, y eso es fuerte. Por encima de toda enfermedad. Por encima de su propia vida. Sí. Eso ya es. Muy bien. Bueno, y cómo es entonces, cómo se desarrolla esa etapa de, digamos, de esos primeros 5 años? ¿Qué te cuentan? ¿Cómo lo recuerdas tú, si recuerdas algo? Digamos que hasta los 10 años, para que no sea tan extenso. Tan corto, no, tan corto. ¿Qué recuerdas de esa primera infancia? Pues digamos que mis papás, por su realidad, tenían que trabajar. Ellos tuvieron la gracia de tener un apartamento en la Ciudadela con subsidio. O sea, fue bendición tras bendición. Les dieron la posibilidad de tener el apartamento. Dentro de todas esas 5,000 personas, ellos quedaron dentro de los poquitos que ofertaron. Le dieron el apartamento a ellos. Y para mantener un apartamento, ustedes saben, o sea, como que eso inicio de familia es trabajar. Trabaja, porque toca mantener al hijo que está estudiando y todo eso. Entonces, cuando yo estaba a los 3 meses en la barriga de mi mamá ya me inscribió al colegio. Entonces, yo nací y a los 3 meses de nacida yo ya estaba en la sala cuna del colegio con subsidio Ciudadela, que está ahí. Entonces, como que mi infancia en realidad fue que mis papás, después de ir a trabajar, me recogían y ahí
ya me llevan a la casa y compartían conmigo, pero pónganle que he estudiado toda la vida, o sea, desde los 3 meses de nacida hasta ahorita que terminé la universidad, he estudiado mis 25 Esta es la historia años. de nuestros colombianos y de todas las familias, Sí. mamás, papás, mamás cabezas de hogar, que deben trabajar y dejar a los hijos Sí, en guarderías para poder claro. salir adelante. Eso es una realidad. Y siento que conté con la gracia de tener esa época donde todavía habían salacunas, hasta cursos donde amamantaban maternidad 1, maternidad 2, y siento que era sano. O sea, ellos pudieron tener esa confianza de... Ahí te dejarte. entrego a mi hija, Señor Jesús, porque ellos me daban 8 horas y uno no sabe en 8 horas qué puede pasar de un niño de 3 meses. Claro. O sea, yo ahorita tengo a mi sobrino y uno es como, Dios mío, o sea, si no estoy ahí, se puede hasta morir, ¿sí? Entonces Claro. es la confianza que mis papás tenían como en nombre de Dios, la mandamos por allá mientras trabajamos. Y mi papá decía a las profesoras, deja que llore lo que tenga que llorar. Si está enferma, fiebre, llámeme. Pero el resto no. O sea, ella tiene que afrontar. Aprender a ser fuerte. Aprender a ser fuerte allá solita. Sí, claro. Bueno, entonces llegas ahí, estás en la guardería, vas creciendo. ¿Cómo es esa infancia? ¿Qué experiencias recuerdas de esa primera infancia hasta los 10 añitos? Recuerdo más en el colegio, que siento que es lo que más le marca a uno, que mi familia. Mi familia ha sido siempre muy amorosa en cumpleaños, en todo, o sea, nos han consentido tanto. Pero la infancia no es tan fácil. Hay algo que dentro de mi testimonio yo cuento y es la realidad de los chicos que tienen mi edad, 25, 24 años, donde la realidad del colegio es difícil. Es muy difícil. Y sobre todo, mujer también. Porque estamos hablando de que uno cuando está en el colegio tiene que desarrollar muchas cosas como autoestima, pero tristemente también desarrollas traumas e inseguridades. Entonces, póngale que éramos nichos sociales. Tienes que adaptarte o si no mueres. En el rechazo, ¿no? A nadie le gusta ser rechazado, entonces tienes que adaptarte. Eso se conformaba, es simple y sencillo, de las feas y las lindas, era así. Y a las lindas y a todas las chicas les gustaba un niño, y todas votaban por ese niño. Y ahí es cuando uno ya empezaba a sentir el rechazo, porque uno, pero ¿por qué les escogieron a ellas y a mí no? Entonces ya ahí empieza a uno vivir ese rechazo de que no me consideran bonita y nadie me quiere. O sea, me acuerdo que la primera vez que me empezó a gustar un niño fue en transición. Y eso no me parece sano, porque uno dice, uno debería estar pensando en otras cosas a los 6, 7 años. Pero eso es parte de la humanidad, es parte de la realidad humana. Claro, y más el nicho social que se formaba. Entonces, digamos que yo ya empecé a crear diferentes heridas de rechazo, de que a uno, esos nichos también de amigas que te rechazan, las personas que solemos ser muy controladoras y que queremos tener el orden, es porque existió un rechazo antes y tú no quieres que te vuelvan a rechazar, entonces tú tienes que tener el control, porque ahí es cuando uno no quiere repetir ese rechazo, entonces uno no lo aceptaban en los grupos, a uno le hacían el feo. Y no ¿Sufriste de bullying? Sí, sí, pero yo también lo hice. Allí funcionaba que éramos entre 5, 4 amigas o más. Éramos un nicho, estaba la líder, la cabeza. Y nos secreteábamos y decíamos, pero es que vamos a hablarle a ella y la vamos a acorralar y le vamos a hablar mal y le vamos a decir todas las verdades en la cara. Que no pasaba. Sí, claro, o sea, que no pasaba, eres fea, eres creída. Pero entonces yo lo hacía, pero a mí me marcó cuando me tocó a mí. Y eso yo siempre lo voy a contar porque ahí empezó mi inquietud por Dios. Porque resulta que yo estaba tranquila, estaba sola, porque eso es lo primero, te castigan dejándote sola. Entonces uno empieza a sentirse, pero ¿por qué estoy sola? Ese es el primer rechazo. Y pues en ese momento, o sea, pónganles que yo estaba en primero o en segundo y me acorralaron, me dijeron que yo era fea, que era una creída, pero algo que me marcó tanto es que me dijeron, Dios no te quiere. Y unas niñas de 6, 7 años diciéndole a otra niña de 6 que Dios no te quiere. O sea, dime la realidad que estábamos viendo, no solo yo, sino ellas para poder decir eso. Tener esa capacidad. Claro. Entonces yo decía, Dios no me quiere. Y yo le dije a la profesora llorando, pero pues no hizo nada.
como que, ay, no le preste atención, pero, eso marca. Dios no me quiere, como así. Y ya desde ahí yo empecé a sentir como ese bullying, como ese rechazo y pues a entrar como al modo supervivencia, adaptarte todos los años. ¿Qué diferencia había entre las familias de estas niñas a tu familia? Y hablas porque uno es lo que es en casa y afuera por la crianza que nos han dado, ¿cierto? Sí. Estas niñas, ¿cómo era como su condición? Porque es importante, digamos, para saber de dónde nace y cuál es la raíz de todo, de todas las situaciones difíciles que uno vive en su niñez. Yo creo que hay que aclarar que el colegio con subsidio ciudadano no es barato, hay que decirlo. O sea, deben estar familias que o están ayudadas con subsidios de Colsubsidio, que ese fue mi caso, que gracias a Dios fue otra bendición para mis papás, que no tuvieron que pagar 1 millón de pesos, sino 300,000 pesos, y para mi colegio y esto, y otras personas que sí les toca pagar, y lo pagan, ¿sí? No es barato. Entonces, en ese entonces, ahorita debe estar más caro, claramente, entonces deben ser personas que están... Pudientes, ¿sí me entiendes? Otras no, otras sí, obviamente cada caso. Pero digamos como que yo sí sentía que mis amigas tenían más posibilidades que yo, sí, económicamente hablando. Entonces ahí también empieza otra herida, ¿no? Que los días de que uno se iba de particular o Jean Day, famoso Jean Day, también, o sea, uno se siente muy presionado socialmente. Entonces estás... Por la forma de vestir, la forma de caminar, la marca de las... Todo, y además que hay que decirlo, en los nichos también cuando uno empieza a crecer, o sea, éramos niños chiquitos. Yo crecí que niños que estábamos en párvulos y que después 11, entonces uno ve el crecimiento de las demás personas y las niñas a veces no crecen igual, no se desarrollan igual que otras. Entonces también empieza la inseguridad, es que esta niña se ve más linda que la otra, ¿sí me entiendes? Entonces empiezas a estar en un campo de guerra, yo lo siento así, que la verdad, listo, sí uno va a estudiar, pero en realidad uno se va a formar no solo de la educación, sino socialmente. Por eso el colegio es demasiado importante, y no solo el colegio, también el criterio con quien enseñan las familias a los hijos. Y pues yo siento que mi familia fue estuvo muy atenta a mí, también la relación con Dios. Mi mamá empezó su conversión cuando yo nací, o sea, todo eso, entonces como que yo estaba pegadita a Dios. Pero entonces sí, yo digo, Dios mío, es difícil, o sea, uno se siente como muy expuesto, y a pesar de que los papás forman, uno es un niño, hay cosas que uno no entiende, entonces, por más de que sea difícil de creer, el colegio te puede marcar de por vida. Sí, claro, son circunstancias que moldean a veces para bien o para mal. Y a veces dejan sus traumas, el paso deja sus traumas. Claro. Bueno, y que para las niñas siempre es muy importante esa segunda etapa de que cerca a los 15 años, ¿cómo fue para ti ese proceso ya cambio de ser niña a ser ya joven y vivir esa experiencia de joven en el contexto en el que estabas? Bueno. ¿Y si ahí entra Dios o todavía no entra Dios ahí? Sí, Dios entró como a mis 11 años, porque yo empecé a ser acólita en la iglesia, porque mi mamá me quiso involucrar. Habían clases, no sé si ustedes conocen de esa clase que se llamaba Timoteo, donde enseñaban a los niños, y yo participaba todo eso desde que era chiquita. Mi mamá me involucró mucho en la iglesia y me involucraba en los coros, me involucraba en cantando. Además, el colegio, es una ventaja que el colegio estaba al lado de la iglesia y el rector era católico. Entonces, allá hacían la formación en el colegio de primera comunión y confirmación, y llevaban la misa. Era muy lindo. Después el rector fue mormón, cambió todo. Pero digamos que yo disfruté de una infancia con Dios, sino que ya empiezan las hormonas a salir adelante. Ya empieza la inocencia. El cambio hormonal. Entonces yo siento que desde los 13 años yo empecé a alocarme mucho. Porque pues hay que decir, a la mujer le llega a los 11 o antes pues el periodo, entonces estamos abarcando cosas donde ya físicamente estás cambiando.
Físicamente está pasando algo a ti que hormonalmente te cambia, o sea, te cambia la forma de verte, de percibir a los demás, te empiezan a gustar más los niños, empiezas a desear algo que no conoces, pero pues socialmente lo deseas, o sea, como sí, ser deseado también. Entonces yo empecé a experimentar eso porque yo empecé a tener mi primer novio a los 13 años. Entonces, claro, para mi mamá fue durísimo. Cuando se enteró, el primer noviecito, que no lo digo, pues que es novio, duró 3 semanas, porque pues... Sí, en esa época los noviazgos son de días y de horas. Son de días y de horas, sí. Entonces esa cosa no funcionó porque nosotros éramos 4 amigas, para no hacer más grande detalles más específicos porque es horrible. Nos rotábamos los novios, como que nos competíamos por el otro, nos celábamos entre todas, entonces era algo demasiado tóxico. Entonces, ¿Qué los motivaba? ¿Qué las motivó para rotar las relaciones que tenían en ese momento? no, eso es una competencia. O sea, yo soy más linda que tú, yo soy más capaz que tú. Y es como hacer sentir más, o sea como yo que puedo yo sí ganar pude. el corazón de tal persona. Claro, además ya empezamos a ver a los hombres como objetos, ¿no? Uh-huh. Como objetivos, ¿no? O sea, no solo los de los hombres, también las mujeres. O sea, empezamos a ser manipuladoras. Y yo era una mujer muy manipuladora. Entonces ahí empezó que yo tenía... pues mis noviecitos. Mi mamá duró 2 horas en la calle sin poder, ni me hablaba, o sea, porque ella fue al colegio a recibir las notas y mi maestra pues le dijo a ella como, bueno, es que tiene un noviecito, y mamá, ¿cómo así que tiene un noviecito? Entonces ese día... estoy enterando hasta ahora. Sí, claro, entonces, porque la maestra, pues mi profesora se preocupaba por mí. Entonces, bueno, ahí empezamos a entender este mundo de que yo empecé mis relaciones de noviazgos a los 13 años. Uh-huh. Y de ahí no paré. En serio. Ay, Anita. Sí, ajá, claro. Entonces, pues, eso fue. Y en mis 15 años, pues, las hormonas. Engaño, desengaño, noviazgo que sí funcionó, que no funcionó. Yo fui infiel y así sucesivamente. Como que fue difícil. ¿Viviste entonces una etapa de rebeldía con tu familia? No. ¿Ibas en contra de todos los criterios, valores o no? No. Ok. No. Sí me alejé, dejé de ser acólita por lo que mis papás sentía que me obligaban. Uh-huh. Ya no encontraba ese amor. Además que hay que decirlo, la formación que no esté acompañada de los niños católicos, eso se puede volver un 8. Ahí habían romances, amoríos, peleas, que para mí ya me parecía tóxico estar en ese grupo de acólitos. Ya no era ir por Dios, sino era ir por el muchachito. Entonces yo me cansé de eso y yo me renuncié a ese ministerio porque yo dije, no quiero, o sea, no quiero más eso. Son realidades que pasan, que a veces no se hablan, pero pasa lo mismo en los grupos juveniles, ¿no? Totalmente. Muchas veces los jóvenes van es por la niña que va, uh-huh, o la niña va por el joven que va. Y esas son las realidades humanas que, hay que decirlo, hacen parte del proceso humano y del proceso de fe. Yo veo eso siempre como un proceso de purificación, que está en los líderes, digamos como el deber de purificar esas motivaciones de estar yendo y obviamente hace parte también del proceso, claro, de evangelización y todo, pero que no podemos ocultar qué pasa. Sí, ¿cierto? Claro. ¿Qué pasa? Sí, claro, entonces yo mis 15 años los viví así, con noviecitos, y en verdad siento que me desgasté mucho, uh-huh, porque no disfruté la esencia de la infancia y la esencia de que no me preocupara por pues el trabajo, solo era el estudio y vivir la vida normal, después hacer tareas, y siento que me desgasté mucho. Obviamente pues son procesos, pero pensando en los demás, mendigando ese amor. Y yo me acuerdo que yo decía, ay, es que es muy bonito sentirse querido por alguien, pero no sabía que necesitaba era el amor de Dios. Entonces era vacío tras vacío, noviazgo que se iba, casi algo, o sea, era un montón de cosas donde mis relaciones eran inestables, duraban 6, 5 meses, duraban semanas y no paraba, porque yo decía, no, alguien me tiene que querer. Entonces yo buscaba y pues sí, duré mucho tiempo con muchos noviazgos. Yo tengo una pregunta ahora, no sé si lo has analizado, pero entendiendo el contexto tuyo de una familia que tú nos has dicho que te ama y que te amó en su momento,
¿qué lleva a una persona? Y te lo hago porque sucede mucho en los jóvenes y en las personas en general. El que a pesar de que tengo un contexto, digamos, que me apoya emocionalmente y todo, afuera me siento vacío y siento esa necesidad de estar buscando ese amor. ¿Qué analizas tú de eso? ¿Cómo ves ahora eso? ¿Qué era lo que pasaba realmente en tu corazón? Yo creo que mis papás, pues digamos que la conversión inicia por la madre, ¿no? O sea, mi familia, o sea, en mi caso. Y mi mamá, pues siento que tomó una postura de servidora de Dios en la Eucaristía, en la parroquia, pero siento que había una ausencia, porque los dos se iban a trabajar y yo duraba tiempo sola en la casa. Y yo no molestaba mucho, pero sí me generaban ciertos vicios. Entonces el vicio a las redes sociales, a las series de televisión estadounidense, que eso es muy tóxico, pero yo consumía eso. También a la comida. O sea, yo comía y me la pasaba encerrada. Entonces yo decía, no, pero yo soy una niña bien, juiciosa, no salía ni nada. Entonces como que mis papás, por ese afán de mantenernos, o sea, como que salían a trabajar. Ya después un tiempo mi mamá renuncia a su trabajo y dice, no, es hora de, o sea, estar en la casa. Tomar el control, que siento que eso ayudó mucho, pero sí habían muchas cosas dentro, no quiero meterme mucho por respeto a mis papás, pero sí unas ausencias ahí que ya más adelante, pues ya les puedo contar por qué empezó mi conversión, cómo fue todo esto. Ok. Y avanzando entonces en ese proceso, ¿cómo llegas, cómo sales del colegio y cómo entras a la universidad aquí? Ay, Dios mío. Ese es un punto interesante. Sí, o sea, ahí viene el punto de mi conversión. Pasó un momento donde yo ya, en 10º, yo ya dije, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? Lo único que sé hacer es la música, cantar, y me gusta mucho dibujar, porque el colegio me brindaba esas opciones, todas las artes. Teatro, danzas, plásticas, música. Y tenía, o sea, eso sí es una ventaja del colegio. Entonces solo yo sabía hacer eso. Así que mi mamá me metió en una academia que se llama Opra en 10º. Entonces yo salía del colegio y me iba a la academia. Era, mira, mi rutina. Por temas económicos eso se acaba. Y sentí que me quitaron todo. O sea, las motivaciones, yo me acuerdo, o sea, yo lloraba, yo no. Y llegó 11 donde yo me despreocupé, donde hacía de todo. Y resulta, pero que yo ya estaba enfocada, voy a salir, ¿qué voy a hacer? Entonces yo dije, ¿será que estudio una ingeniería de sonido? ¿Qué hago? Me gusta la música. Entonces resulta que cuando yo salí del colegio, ahí empezaron los totazos, porque yo me presenté en la universidad distrital, donde pues estoy estudiando actualmente, y no pasé. No pasé por un descuido mío, tenía que llevar un acompañante, y eso fue una tusa, o sea, porque yo en el colegio pues creía que era muy buena. Pero ahí como que la universidad te baja. Chocaron y te dicen no bajaron de la nube. Te bajan de la nube fuertemente, o sea, como que no. Y ese fue el primer golpe. El segundo golpe fue en el 2018, donde mis papás deciden separarse por un tiempo de 8 meses. Mi mamá le da como que empieza a sentir un ultimátum, le puso un ultimátum a mi papá y se separó de él. Y mi papá se fue de la casa. Es una etapa muy difícil para ti. Claro. Porque estabas buscando un proyecto de vida, estabas ubicándote no solamente académicamente, sino espiritualmente y emocionalmente. Exacto. Súmale, aquí se van sumando cosas. Salí, yo tenía un noviecito, pero pues no se dieron las cosas porque, o sea, estaba inestable. O sea, salía del colegio, no sabía qué hacer. Él me pagó hasta la matrícula de la nacional, ese PIN, para uno presentarse. Y me dijo, no, preséntate, tú puedes con música, pero es que esos exámenes son difíciles. O sea, era cantar lírico, 7 idiomas, y una pelada de 17 años que ni sabía hablar francés, ni alemán, ni portugués, ni italiano, ni latín. Entonces, o sea para entrar me sentía presionada. Tenían que tener ya un nivel académico prácticamente de 10º. Sí, eso es duro. Entonces sentía la presión de que tenía que hacer algo, que tenía que entrar ya. Y eso. Y no, obviamente no lo hice, porque no, o sea, me sentía muy estresada. Mis papás se separan, mi hermano se retira de la casa, se va porque tiene una pareja externa. Entonces, pues,
quedamos mi mamá y yo nada más manteniendo una casa, un apartamento de estrato 3, que esa es una realidad que no todos los que viven en estrato altos tienen las posibilidades de mantenerse. Eso sí hay que decirlo. Entonces estábamos ya sintiendo carencia económica. Estábamos las dos solas. Teníamos un perro. Al perro le da el peor de los cánceres del mundo. Entonces, con la ausencia de mi papá, mi hermano le tocó regresar a la casa y nos tocó practicar la eutanasia. Eso fue muy doloroso. Otro duelo. Otro duelo que llegó en esos mismos meses. Y súmale que pues yo en busca de prepararme para poder entrar a la universidad, pues yo quise tomar clases con un profesor que abusó de mí. Entonces, todo se sumó en esos 6 meses. Y mis papás y yo trataba de lidiar fin de semana con mi papá, entre semana con mi mamá. No hacíamos nada. O sea, yo no hacía nada. Yo no sabía qué hacer. Pasaron todo ese cúmulo y súmale que estábamos peleando con los vecinos. Un día, pues, golpearon a la puerta a las 12 de la noche y todo se fue a los golpes. Mi papá tiene problemas de salud y hemos sufrido con eso porque tiene trombosis y ha sido duro. En esos 6 meses se acumuló todo. Y teníamos amenazas de parte de los vecinos. Nosotras dos quedamos en la casa y los vecinos nos golpeaban a cada rato porque mueven los muebles y la casa estaba vacía. No teníamos muebles. Entonces era una guerra espiritual y con la de arriba también teníamos problemas porque ella como que practicaba brujería y sabemos que tal vez por la incomodidad de tener un perro en apartamento puede que nos hayan hecho algo. Yo me sentía perdidísima y no me hallaba. ¿Ya tenías ahí? 18 Los años. 18 años. 17, pero sí. Entonces ahí, en medio de todo, yo empecé y mi mamá me invitó a una comunidad que se llama María Santificadora. La invitaron a ella a vivir un seminario en Vida en el Espíritu y ella me invitó a mí. Entonces ahí fue cuando yo decidí empezar la universidad y una comunidad. Y siento que fue una gracia de Dios porque sola no hubiera podido. Ahí fue como inició todo. Y fue una guerra. ¿Cómo fue tu proceso sanador? Respetando, obviamente, lo que nos estás contando. Con todo respeto te lo quiero decir y preguntar. ¿Cómo fue este proceso de sanador frente al abuso que sufriste? O sea, siento que fue Dios que me permitió ver que durante toda mi vida uno sufre de muchos abusos y es como uno puede identificarlo. Yo empecé mi proceso en Dios porque yo dije, aquí hay algo que hacer y yo no sé qué hacer. O sea, yo llegaba a la iglesia y cuando uno se aleja de la iglesia, no va a Eucaristía, cuando uno vuelve, llora y llora y llora porque es el espíritu, o sea, y el alma como que desahogándose de todas esas vainas que uno ha vivido. Entonces yo empecé a ir a la Eucaristía todos los días y empezó mi proceso espiritual, mi proceso en Dios. Y eso fue muy duro porque empezó una liberación. Yo les digo, sin mentir, todos los días durante unas semanas eran los sueños más pesados, parálisis del sueño. Era una batalla donde Dios me mostraba por medio de Mamita María, San Miguel Arcángel, me mostraba todo dentro de su gracia, que yo estaba librando una batalla interna. Yo alcancé a ver a San Miguel Arcángel como me rescataba del hoyo, o sea, me cogía, o sea, era una batalla. Y como Mamita María, o sea, esto es loco, y no sé si quien lo quiera creer, pero cuando yo dormía a mí me ahorcaban, y yo veía a Mamita María rezando por mí al lado. Y yo sabía que se estaba librando una batalla por mí, por mi alma, porque sabía que Dios tenía algo para mí, y en la música, porque empecé a estudiar en la universidad. Entonces, puedo decir que ahí fue el clímax, eso fue el clímax donde yo ya dije, no, aquí algo tiene que cambiar y empezó mi proceso en Dios y empecé en este camino de la universidad.
y de Dios y todo eso. Anita, cuéntanos un poco, a mí me gustaría que nos contaras un poco qué tan importante es la experiencia comunitaria en tu proceso de fe y en tu proceso de vida. Casi que fundamental, infaltable, por decirlo así, porque durante mucho tiempo, o sea, yo llegué con traumas del colegio a la universidad, uno es peladito. Hasta que en la universidad, eso de que uno en la universidad llega y pide permiso para ir al baño y se burlan de uno, ay, eso es horrible, a mí me pasó enfrente de todos los que entramos a carrera, ay, no, horrible, horrible. ¿Puedo ir al baño, profe? Ay, ¿puedo ir al baño? Ay, no, era horrible, me paso de todo y uno que Claro, apenas... porque son esquemas ya que se tienen que romper, Sí. porque ya es la autonomía, las Claro. decisiones son únicas, auténticas. Si yo quiero salir, yo salgo y ya. Sí, Pero exactamente. entonces como que uno vive así, como dentro de la estructura de obedecer, del colegio y todo eso, bueno. Entonces entrar a la universidad fue un proceso denso, porque resulta que la música requiere estudio, requiere trabajar, requiere estudiar, requiere en verdad ponerse la camiseta como cualquier carrera, que a veces uno no piensa eso. Y yo no sabía eso. Entonces yo empecé mi proceso y fue la comunidad me ayudó muchísimo porque yo llegaba y pasaba tiempo en la universidad y en la tarde tenía grupo, entonces yo llegaba y yo lloraba y con mis líderes del ministerio yo, no, es que yo no puedo, es que yo no soy capaz, es que me dicen que no puedo. Y yo encontraba esas personas que me abrazaban y me decían, oraban por mí y con mucho amor me decían como, tú puedes, esto es un llamado de Dios. Y además que yo le estaba apuntando a entrar al ministerio, que eso es otro proceso, y que me hicieron esperar 1 año para poder entrar allá al ministerio, porque yo tenía ansias, obviamente, porque uno dice, es que yo estoy estudiando música, yo puedo ayudarles, o sea, es como que yo pensaba en las capacidades que tenía y no pensaba en ese proceso de sanación. Entonces la comunidad me ayudó y la comunidad de viejitas, porque yo cuando llegué a María Santificadora llegué el jueves en la mañana, entonces me recibieron unas viejitas con tanto amor y yo me rendí, o sea, porque ellas ya saben de la vida, ellas saben que su vida es para Dios y encontrar ese consuelo, esa alegría, que te sonrían, que te abracen, eso no se hace en la universidad, eso no se hace no en ningún lado, excepto pues en la familia si uno es amoroso, pero es en la comunidad donde se vive eso, donde se vive ese amor fraterno, porque uno se siente muy solo, uno necesita guía, uno se siente perdido, entonces la comunidad, pues siento que fue una gracia de Dios entrar a una comunidad y entrar a la universidad, porque ahí yo votaba y yo lloraba y yo solté muchas cosas y me sentí muy acompañada y sobre todo amada por Dios. Me gustaría, Anita, que nos contaras a todos el momento así, digamos, que marcó tu encuentro personal con el Señor, si lo has tenido, porque yo entiendo el proceso de fe, digamos, uno en ese proceso, pues como tú dices, va entrando, va percibiendo el amor de Dios a través de, como tú lo dijiste, esas viejitas, esos servidores, esas siervas y siervos de Dios que Dios pone en las comunidades, pero tu momento con el Señor, ¿cómo fue? Siento que los momentos eran cuando yo me encerraba. Al principio me encerraba durante 1 o 2 horas. Eso es una gracia muy bonita que uno tiene cuando tiene ese primer amor. Y conversaba con Dios. Y todo lo que vivía en el colegio, lo que estaba viendo en la universidad, yo botaba todo y sentía como Dios me abrazaba y sentía un amor y tenía visiones de que Dios me decía, yo quiero que hagas esto, yo quiero que pintes esto, porque a mí me encanta mucho pintar. Entonces me decía, yo quiero que pintes este cuadro así, yo quiero así. Entonces era mi conexión con Él a través del arte y de la música. Y cuando yo tenía esos encuentros con Dios, yo sentía como la música es mi camino para Él. No sé cómo, no sé cuándo, no sé dónde, pero Él quiere que yo esté. Entonces mis encuentros personales fueron muchos porque sentía que en los sueños también se revelaba, se mostraba. Entonces yo me acuerdo mucho que yo tuve un sueño, son perturbadores, son de guerra espiritual, casi que sangrienta, uno los ve, pero yo sentía el abrazo de Dios. Una vez yo sentí como
la Virgencita María me abrazaba y después me llevaba a su hijo y Jesús con la guitarra. ¿Cómo estás? O sea, como que me confirmaba cada vez mi camino. Entonces, mi momento así con Dios es que todos los años, toda mi vida me ha confirmado como, ahí vas, tú puedes, hija, tú puedes, levántate, hazlo. Y siempre ha estado tan presente que yo digo, no puedo hacer otra cosa. O sea, ya Dios me ha mostrado todo, ya me ha dado todo, porque hay que decirlo, cuando teníamos carencias, cuando mi mamá estaba sola, yo me acuerdo que yo tenía 1,000 pesos para comprar un rollo, cuando el rollo estaba a 1,000 pesos, porque ya no está a 1,000 pesos, un rollo de papel higiénico. Y yo decía, bueno, Señor, pues esto es lo que hay. Y llegaba a la casa, y cuando me llegué a la casa, un mercadote, pero de todo. Y yo decía, ¿en qué momento? ¿De dónde? Y ahí era Dios. O sea, yo empecé a sentir su presencia y a sentir ese encuentro con Dios cuando me di cuenta que Él me sostenía. Amén. Yo, confianza, que es lo que estamos hablando. Confianza, el ejercicio de la confianza. Y esa confianza te llevó a que ya hoy estás terminando tu carrera. Sí. Y estás pronta a comenzar un nuevo proyecto de vida. Sí, claro, ya como para decirles ya esto último, es que otro milagro que hay en mi vida es este hombre que está aquí al lado. Que puedo decir que durante mucho tiempo yo salí con mucha gente y yo buscaba muchos hombres. Eso fue una gracia también que me dio Dios, que me protegió mi cuerpo, me protegió mucho y pude conocer diferentes personalidades. Conocía ya más o menos cómo es un hombre con plata, cómo es un hombre chiquito, de mentalidad. O sea, yo empecé a entender cómo funcionaban los hombres. Y llegó un punto donde yo le dije a Dios, no, ya, o sea, yo no quiero estar, o sea, yo andaba por la universidad. Como una veleta. Y yo no quiero estar ya sola. Además que en la universidad me decían, tú no puedes, ¿por qué haces esto? No cantas bien, tú no estudias. Entonces yo, ay, qué arte. O sea, no quería vivir esto sola. Y entonces ahí fue cuando conocí a Walter. Cuando yo ya solté por primera vez y yo dije, ya no voy a buscar a nadie más, llegó Walter a mi vida y ha sido un milagro porque estamos compartiendo este ministerio juntos. Entonces puedo decir que la confianza en Dios te sale, o sea, te saca de todas tus casillas, de lo que, no, es que yo debería hacer esto, no, es que Dios tiene un plan más grande para ti, porque yo nunca me imaginé tener un hombre como Walter. Sí, uno lo proyecta, pero cuando pasa uno dice, Dios mío, sí pasó. Nunca pensé terminar la carrera sabiendo que de todas mis amigas que estaban conmigo, ellas las amaban, a mí me odiaban. Y fui la primera que terminó la carrera de todas ellas. Porque fue misericordia de Dios. Porque también en una oración Dios me cambió la voz. Dios dijo, vas a cantar diferente. Cante diferente. Y esa semana que llegué a clase, mi maestra me dijo, ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Estudió muy bien. Y yo por dentro... Es Dios, su misericordia. Entonces yo diría que la confianza en Dios fue lo que me permitió vivir todo lo que estoy viviendo ahorita. Y estoy viviendo de la música para Dios. Y si es posible, sí se puede, pero es una confianza tremenda. Quiero hacerte una pregunta que hizo René en otro podcast. En medio de la escasez que sufriste, que viviste en la ausencia de tu padre, ¿qué es ser millonaria para ti? Y yo siento que es una pregunta muy bonita. Yo lo hablo desde varios puntos y lo digo porque personalmente nosotros tenemos la oportunidad de compartir bastante tiempo en Sembradores de la Palabra. Y siento que ser millonario es, primero, vivir en comunidad. No todos tenemos la oportunidad de tener amigos que te amen en Dios, de verdad. Amigos que se preocupan por ti, que oran por ti, que te acompañan en tu proceso. Tener amistades que te guían a Dios, eso para mí es ser millonario. Que ves cómo tu familia se transforma, porque ahorita mi papá es una palomita dócil, es hermoso. Ver la transformación de la familia, eso es ser millonario. Ver cómo crece tu familia, que de la abundancia, o sea, ya de tener un perro tenemos 3, de tener un apartamento tenemos una casa de 3 pisos. De tener una familia incompleta, ya tenemos, mis papás están unidos y tengo a mi sobrinito. Hasta milagro es que siempre hay un nido al lado de mi casa, como en el 3er piso. Siempre llegan los pájaros a hacer familia ahí.
Ya llevamos como la tercera familia y uno ve cómo crecen los hijos, cómo crece el pollito. Siento que eso es bendición. Siento que eso es ser millonario. Qué bonito. Anita, ya para terminar, dándote las gracias por abrir el corazón y compartir tu experiencia de vida con nosotros, te quisiera hacer esta pregunta que me parece que me gustaría que con la que cerraras, también haciéndole la invitación para que jóvenes como tú, porque ustedes son jóvenes que están terminando su universidad y están abriéndose a comenzar la experiencia de vida. ¿Quién es Dios para ti y si vale la pena abrirle el corazón a Dios? Wow. Siento que durante toda mi vida, al principio veía a un Dios castigador, hay que decirlo. Si no hago esto, me voy al infierno. Así. Entonces veía un Dios como lo pinta el Antiguo Testamento, pero es que el Antiguo Testamento hay que discernirlo desde el Espíritu Santo. Incluso vamos a ver el amor de Dios y su misericordia. Pero cuando uno es primerizo y entra en la fe, uno ve a ese Dios castigador que viene y al acecho te puede matar. Pues, o sea, sí, yo lo veía durante mucho tiempo. Y cuando empecé a entender su amor, su misericordia, y también entender la misericordia de su Hijo, entonces yo empecé a ver a ese Dios papá, a ese Dios, o sea, que en verdad es tu papá, que te cuida, que te ama, que te respalda, que durante esa ausencia que tuvo de mi papá, Dios empezó a ser mi papá realmente. Y María Santísima, que con la gracia que nos da Dios y Jesús, es mi mamá. Entonces, acercarse a Dios es tener un respaldo que sobrepasa todo entendimiento. Que a pesar de que uno se sienta agobiado, triste, deprimido, con ansiedad, o sea, uno siente como, una vez yo sentí como Dios me decía, te veo. Y uno se siente como, uy, ¿me ves? Entonces siento que sí, vale la pena porque en la universidad nosotros tenemos compañeros que buscan ese algo que no saben cómo llamarlo. Buscan el universo, siempre hay un vacío. Nunca vas a llenar ese vacío con nada más. Siempre va a haber un vacío. Y nosotros decimos, ustedes jóvenes, a nosotros, que en verdad busquemos a ese Dios que nos va a alimentar y nos va a dar de esa agua viva que nunca más nos va a saciar. O sea, nunca más, nos va a saciar, nunca más tendremos sed. Entonces, por eso lo recomendaría. Y Muchísimo. quiero hacerte también una última pregunta. Una en dos, o dos en una. ¿Qué aprendiste? Uno. Y dos, ustedes son jóvenes, nosotros les llevamos un poquito más de tiempo, aunque no lo crean. ¿Cuál es el mensaje que tú quieres dejarle hoy a las mujeres? Porque obviamente sufrimos de muchas cosas, pero especialmente a las mujeres hoy. Ok. Siento que, bueno, la primera pregunta que aprendí que no necesitas estar viejito para acercarte a Dios, porque ese era uno de mis discursos. No me importaba irme al infierno. No me importaba ir al infierno. Yo decía, ay no, cuando tenga por ahí 60 años, como que bueno, yo ya volteo, reflexiono mi vida. Me di cuenta que no necesitas, o sea, esto va a sonar trágico y horrible. Aprendí que uno puede morir en cualquier momento y solo tenemos una vida. Y esa vida quiero vivirla en Dios, porque es el que me da esa paz y ese amor, que no me lo da Walter, hay que decirlo. O sea, es mi compañero de vida, lo amo y él me ama. Pero Dios es el que me da todo. Entonces eso aprendí, a confiar en Dios, a tener esa confianza en Dios. Y la segunda pregunta, ay, mujeres, mujer. Siento que ahorita estamos en una época donde nos creemos demasiado empoderadas y estamos minimizando el valor del hombre. Y siento que como mujeres debemos ser dóciles a Dios. O sea, ¿en qué sentido? En que a veces nosotras queremos, o sea, yo soy una mujer que a veces quiero tener el control, que queremos como que pretendemos que con ese poder y como sentirnos empoderadas y todo eso nos va a llenar, como nos va a dar autoestima, nos va a dar poder, nos va a dar todo lo que tal vez sentimos que podemos tener con esta lucha de poderes, que hay que decirlo.
Y siento que el entregar y dejarse ser amadas por Dios, o sea, te hace sentir la mujer más valiosa, más amada, respetada, que incluso ningún hombre te puede llenar. O sea, el hombre te da lugar, te ama, te respeta, el verdadero hombre de Dios. Pero Dios te enaltece de una forma que empiezas a entender que eres infinitamente amada y que desde el vientre has sido amada con un propósito más allá de los propósitos obvios, ¿no? De ser mamá, de ser hija, de ser esposa. Es el propósito de ser creada con ese, valga la redundancia, propósito que Dios te dio en la vida. Entonces yo digo, mujer, déjate amar por Dios, porque es la mejor decisión que puedes tomar en la vida. Muy bien, Anita, muchas gracias. Y gracias a todos ustedes que nos acompañan esta noche, pero yo no quiero terminar este podcast sin hacer hablar a Walter, porque hoy no nos ha hablado nada. Pero yo quiero, Walter, que para cerrar y con esta intervención tuya cerramos este podcast. ¿Cómo ves a Anita? Hoy, ¿cómo la ves tú? ¿Cómo la definirías en 2 palabras? En 2 palabras, uy. Pues Anita, pues una palabra que la primera que se me viene a la cabeza es un regalo de Dios. Muy ¿sí? bien. Y otra palabra, perseverante, diría yo. Muy bien. Muy perseverante. Bueno, Muy gracias. muchas gracias a todos ustedes, que Dios les bendiga muchísimo. Esta ha sido otra entrega de En Espíritu y en Verdad, en esta sección de En Verdad, como decía mi esposa, contando historias de vida, contando historias reales de cómo desde esa realidad humana nos podemos acercar a Dios y cómo podemos experimentar que Él existe, que es real y que cambia y transforma vidas. Dios les bendiga muchísimo. Muchas gracias, Anita, Gracias. Walter. Gracias a todos. Y a todos les presento a Luna Lunera. Hola, Y a Luna. Pecas. Se los metió aquí dentro de Pecas. este Pecas. proceso. Pero bendiciones de verdad. Disfruten esta Navidad. Nuevamente se los digo. En familia. Respétense, ámense. Que sea un compartir como debe ser, como hijos de Dios. Con la bendición y con el perdón que merecemos. Porque tú puedes cambiar tu historia solo con Dios. Amén. Dios te Muy bien. bendiga. Dios les Amén. bendiga mucho. En espíritu y en verdad. ¡Bravo! Ay, no. ¡Tin!